Hola a todos y bienvenidos a esta breve introducción del curso de Hacking Ético para Profesionales de Aledit. En este curso vais a adquirir las principales habilidades que son necesarias para llevar a cabo un proceso de pentesting tradicional. Vais a ver cuáles son las técnicas y herramientas que se suelen aplicar a la hora de llevar un procedimiento de pentest contra cualquier tipo de sistema, ¿no? La idea es que aprendáis cuáles son las diferentes etapas, qué herramientas y qué técnicas se suelen aplicar para poder llevar a cabo el procedimiento de la mejor forma, ¿bien? Para poder obtener los resultados esperados de cada etapa y posteriormente poderlos plasmar o bien en un documento que será el informe que entregaréis a vuestro cliente, o simplemente para poder extraer información e ir recompilando estos datos, esta información que evidentemente vais a extraer del sistema comprometido, ¿de acuerdo? Eh, Antes de continuar, me quiero presentar. Mi nombre es Daniel. En el mundo de la seguridad informática, especialmente en América Latina y en España, se me conoce como Adastra, es mi nickname. Llevo la cuenta de Twitter JDaniel, me podéis seguir, podéis ver los tweets que publico allí. Y también tengo el blog de hackerboy.com. Soy el autor de algunos de los libros de la editorial 0x Word, concretamente el libro de Python para Pentesters, Hacking con Python, y el libro de Deep Web, Privacidad y Anonimato, en donde se habla principalmente de las soluciones de anonimato más importantes hoy en día, Tor, Freenet e I2P. Habitualmente asisto como ponente a varios eventos de seguridad informática en España y en América Latina. Soy ponente habitual en varios de los eventos más conocidos en España y en América Latina. Soy consultor y formador de seguridad informática, hacking ético y desarrollo seguro. Esto es a lo que me dedico. Eh, en principio, pues evidentemente es con lo que me gano la vida, pero siempre lo digo, es algo que hago principalmente por pasión, algo que hago porque realmente me estimula, me motiva. Con lo cual, pues espero transmitiros algo de esta pasión en este curso. Espero que podáis ver el mundo de la seguridad informática con otros ojos y que podáis entender cuáles son las diferencias entre un hacker ético y un cibercriminal. ¿De acuerdo? Bien, vamos a comenzar con la introducción del curso. ¿Qué veremos en el primer bloque? Vamos a hablar de lo que es el hacking. Vamos a ver las bases históricas del hacking. ¿Cómo se formó esto? ¿Cuáles son los fundamentos de esta filosofía? Bien, esto lo vamos a ver rápidamente, como una parte introductoria. Luego vamos a comentar la estructura de un ataque y cómo es el procedimiento. Vamos a ver la configuración de un entorno básico y la instalación de herramientas. Todo esto con el fin de que podáis llevar a cabo este curso de una forma muy práctica. Esto es importante tenerlo en cuenta. No se trata de un curso en el que voy a enseñaros un montón de diapositivas para que leáis. No, ese no es el objetivo. La idea es que podáis ver las técnicas que se suelen llevar a cabo al vuelo, ¿de acuerdo? Que tengáis un entorno para poder probar, para poder hacerlo vosotros también, y las herramientas que son habituales y necesarias en este mundo tan complejo, ¿de acuerdo? Esto es lo que veremos en el primer bloque. Vamos a configurar el entorno, vamos a hablar de las principales herramientas que se suelen utilizar de cara a llevar a cabo un procedimiento de pentesting, y también vamos a mencionar cómo se estructura un ataque. Vamos a ver que evidentemente desde un contexto legítimo, desde un contexto legal, tendremos que contar con ciertas medidas de seguridad, ¿no? De cara a, quiero decir, medidas de seguridad de cara al ámbito legal, ¿no? Porque pues evidentemente cuando estamos llevando a cabo un procedimiento de pentesting podemos alterar de alguna forma los sistemas, podemos interrumpir su normal funcionamiento y debemos tener digamos, una forma de guardarnos las espaldas con un documento legal que indique cuáles son las actividades que vamos a llevar a cabo. Este tipo de acuerdos suelen hacerse cuando llevamos a cabo un proceso de pentesting contra una organización, contra una empresa. Siempre tenemos que firmar, además de los documentos estándar, un NDA, un precontrato, etcétera, tenemos que firmar un acuerdo en donde se tiene que establecer de forma clara qué es lo que vamos a hacer y cuál es el alcance de nuestras actividades. Todo este tipo de cosas las vamos a mencionar en el bloque 1.
Luego comenzamos con el bloque 2. Aquí ya tenemos definido cuál es el alcance de nuestro pentest, de nuestro ataque. Y lo primero que tenemos que hacer consiste en recolectar información. Lo hacemos inicialmente de forma pasiva. Por ejemplo, si se trata de un servidor en Internet, si la empresa que nos ha contratado, que contrata nuestros servicios, es una empresa que tiene cierta presencia en Internet o que de alguna forma se puede acceder a ella por medio de fuentes públicas, lo primero que haremos será recolectar toda la información que podamos. Esto es, digamos, el primer paso, ¿no? Es lo primero que se suele hacer, recolectar información de forma pasiva. Quiere decir que no interactuamos directamente con el objetivo. Simplemente buscamos información, cualquier tipo de fuga de información que nos permita extraer detalles que puedan ser importantes para componer un vector de ataque. ¿Qué es lo que hacemos habitualmente? Aunque, aunque pueda parecer un poco gracioso, ¿no? Utilizamos Google. Utilizamos Google Hacking con los dorks, con Robex, con Bing, con Shodan. Todo este tipo de motores los podemos emplear para poder extraer información sobre un objetivo concreto, para poder ver qué detalles informativos se encuentran disponibles públicamente y para qué nos pueden valer, para qué nos pueden servir en un momento dado. Bien, en este caso se trata de información pasiva, de un proceso de recolección de información de forma pasiva, ya que no interactuamos directamente con el objetivo. No estamos realizando ningún tipo de escaneo, ni mucho menos. Estamos simplemente recopilando información y esta información a priori puede que no nos pueda parecer demasiado útil. Sin embargo, el hacking ético realmente es como un puzzle. Poco a poco vamos pillando las fichas, vamos pillando diferentes piezas del rompecabezas y posteriormente vamos dándole forma a la imagen completa. Necesitamos obtener información. En el mundo del hacking esto es vital. La información es lo que nos va a permitir ganar acceso y posteriormente comprometer otros sistemas que se encuentren dentro del segmento de red de la víctima. Aquí vamos a ver fugas de información en servidores comunes, DNS o JUIS, incluso servicios JUIS, a lo mejor algún registro que se encuentre disponible en las bases de datos de JUIS, DNS, ¿no? Hablamos también de ingeniería social. Esto es algo que hoy en día se está utilizando mucho por ciberdelincuentes. Vamos a hablar también de banner grabbing, cómo detectar ciertas versiones de un servidor, por ejemplo, o de un objetivo determinado. Y esta información, pues evidentemente puede ser bastante útil de cara a recolectar datos que posteriormente podamos utilizar en un ataque. Luego hablamos de recolección de información activa. En este caso, ya como su nombre indica, interactuamos de forma directa con el objetivo. Aquí realizamos diferentes tipos de escaneos contra el servidor en cuestión o contra el objetivo en cuestión, y estos escaneos nos pueden dar más información de la que ya teníamos antes, que puede ser bastante interesante, como por ejemplo puertos abiertos, cerrados o filtrados en el sistema objetivo. Podemos ver, por ejemplo, aplicaciones web que se encuentren desplegadas en un servidor web, en el caso de que lo haya. Podemos hacer fingerprint de servicios como Samba, SMTP, SNMP, SSH, etcétera, para ir recopilando información sobre las versiones de estos servicios, a lo mejor características que se encuentren habilitadas y que puedan ser interesantes. En el caso, por ejemplo, de fingerprinting web, nos interesaría qué métodos HTTP se encuentran habilitados en el servidor, qué tipo de servidor es. En el caso de que nos devuelva, por ejemplo, la cabecera server, podríamos ver la versión del servidor web, entre muchas otras cosas, ¿no? Aquí nos encontramos con una etapa que es a lo mejor una de las más complejas, ¿no? Complejas en el sentido de que es una etapa extensa en donde tenemos que recopilar toda la información que podamos antes de poder llevar a cabo el ataque. En el mundo de la seguridad informática, como decía antes, esto es vital, la información. Y un atacante, cuando emprende un ataque, un ciberdelincuente, cuando emprende un ataque contra un objetivo concreto, se tiene que asegurar muy bien de que ese ataque va a funcionar, ya que muy probablemente va a despertar algún tipo de alarma, algún tipo de alerta,
y eso no es lo que quiere. Quiere actuar de la forma más rápida y sigilosa posible. Casi siempre va a ser así. Va a recolectar durante mucho tiempo información y va a intentar ver la mejor forma de acceder al sistema y de extraer la información o hacer con el sistema lo que quiera, ¿no? Lo que tenga planteado dentro de sus objetivos. ¿De acuerdo? Bien, esto lo veremos en el bloque 3. Como decía, es un bloque en donde vamos a ver varias herramientas, varias técnicas para extraer información de servicios sin necesidad de realizar un ataque directo, ¿vale? Simplemente extraer datos, detalles informativos que nos puedan ser útiles para poder componer un vector de ataque efectivo. Posteriormente, en el bloque 4, partiendo de la información que hemos recolectado, utilizando esta información como insumo, empezamos a detectar servicios que puedan tener vulnerabilidades. Lo que decía antes, podríamos, por ejemplo, detectar la versión de un servidor web y ver si esa versión en concreto tiene algún tipo de vulnerabilidad conocida. Podemos enumerar servicios de red comunes, podemos intentar detectar, identificar vectores de ataque que puedan ser efectivos. Y en estos casos, cuando ya tenemos todo esto conformado, cuando tenemos pensada una vía de acceso y creemos que esa vía de acceso puede ser útil o puede ser exitosa, pues lo más habitual es que busquemos exploits, ya sea de forma abierta en sitios, repositorios públicos, o desarrollemos nuestros propios exploits. En este caso podemos hacerlo utilizando algunos de los lenguajes que son tan populares hoy en día, como por ejemplo Python, Ruby, Perl, se sigue utilizando. Pues podemos crear nuestros propios exploits. Si entendemos la vulnerabilidad en cuestión, si creemos que podemos explotarla, podemos crear nuestras propias herramientas, conociendo un poco de estos lenguajes y entendiendo evidentemente las técnicas que queremos aplicar. Luego vamos a hablar de enumeración, detección de vulnerabilidades utilizando escáneres, ¿vale? Esto es enumeración automática. Escáneres como Metasploit, Nmap, Nisus, ¿no? Este tipo de herramientas que suelen ser utilizadas con bastante frecuencia por pentesters profesionales. Algunas de estas herramientas son open source, son libres, otras son de pago. Sin embargo, en la mayoría de los casos nos vamos a encontrar con que, aunque se trata de versiones que no son gratuitas, que no son libres, podemos utilizarlas igualmente con ciertas limitaciones. Al menos para efectos educativos sí que nos puede valer, ¿de acuerdo? Lo que comentaba antes, vamos a buscar exploits que puedan ser útiles para conseguir nuestro objetivo. Vamos a aprender cómo compilar algunos de estos exploits que se encuentran disponibles públicamente. Vamos a tener que corregir algunos errores que deliberadamente se incluyen en dichos exploits. Esto lo veremos también, como mencionábamos en el bloque 1, de cara a lo que viene a ser la filosofía del hacking, ¿no? A la filosofía de un hacker. Normalmente, muchos exploits que nos encontramos en repositorios como ExploitDB tienen algún tipo de fallo, algún tipo de defecto que impide que funcione la primera. Este tipo de errores han sido incluidos de forma deliberada con el objetivo de que la persona que adquiera dicho exploit entienda qué es lo que hace, que no se limite únicamente a lanzar el exploit y ya está. En muchas ocasiones nos vamos a encontrar con que el exploit no funciona a la primera, de hecho no compila, tenemos que ver qué es lo que pasa, tenemos que leer el código y entender qué es lo que hace. Bien. Después de conseguir acceso al sistema, cuando ya conseguimos ejecutar un ataque exitoso y tenemos control, al menos de forma parcial, en el sistema, lo siguiente es llevar a cabo un proceso de post-explotación. Normalmente se suele creer que un atacante solamente busca ganar acceso. Esto no es así. Realmente lo que el atacante necesita, lo que el atacante buscará, no será simplemente ganar acceso para decir que bueno soy. No, normalmente buscará ganar acceso para extraer información o para utilizar la máquina comprometida como un pivote y realizar otro tipo de ataques. Esto es lo que hoy en día se ve, ¿no? Es lo que más lo que nos encontraremos con mayor frecuencia.
Este procedimiento, o sea, esta etapa en concreto es crítica, es la etapa de post-explotación. Es lo que viene después de que ya hemos ganado acceso. Cuando ya hemos conseguido comprometer el sistema, muchas veces nos vamos a encontrar con que, en primer lugar, necesitamos llevar a cabo un procedimiento de elevación de privilegios, ya que en ocasiones nos vamos a encontrar con que el usuario que tenemos asignado, el usuario que tenemos actualmente en uso, utilizamos para acceder al sistema, tiene privilegios limitados o podemos hacer muy pocas cosas de cara a administrar completamente el sistema, gestionar completamente el sistema. Por ejemplo, imaginaros una aplicación web vulnerable. Esta aplicación, por el motivo que sea, le permitirá a un atacante ganar acceso al sistema, acceso directo, ejecutar comandos. Esto también se conoce como RCE, Remote Code Execution, Remote Code Execution. Este tipo de vulnerabilidades, ejecución remota de código, son críticas y son las que precisamente se buscan en estas primeras etapas del pentest, en lo que hemos visto en los primeros bloques. Después de que ganamos acceso, habitualmente nos encontramos con una restricción fuerte de cara a lo que podemos hacer sobre el sistema. Lo que decía antes, si estamos atacando una vulnerabilidad web, conseguimos acceso y ejecutamos comandos, lo más probable es que estos comandos se ejecuten con los privilegios del servidor, del usuario que se ha utilizado para levantar el proceso servidor. Y habitualmente este usuario va a ser un usuario con privilegios súper restrictivos. Por ejemplo, en el caso de un Apache, pues a lo mejor será el usuario www-data, o el usuario Apache, o el usuario HTTPD, usuarios que están pensados únicamente para el servidor web, para hacer pocas cosas, para hacer solamente lo que el servidor web necesita. ¿Qué cosas no necesita hacer el servidor web? Pues cosas como por ejemplo leer el fichero etc shadow, en donde se almacena todo lo que viene a ser los hashes de las credenciales de los usuarios. No va a poder realizar actividades administrativas como por ejemplo crear una nueva tarea programada. No se van a poder hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, un atacante en este caso, pues sí, ha conseguido ganar acceso, pero no podrá crear, por ejemplo, un nuevo servicio, porque no tiene los privilegios necesarios. En este sentido, la elevación de privilegios es una de las principales labores que tiene que llevar a cabo el atacante. Y aquí, en esta etapa concreta, el atacante va a tener que buscar nuevamente vulnerabilidades. Aquí volvemos a la etapa de recolección de información, pero en esta ocasión no lo hacemos desde afuera, sino que lo hacemos desde dentro. Intentar ver qué servicios se encuentran disponibles, librerías desactualizadas, cualquier tipo de fuga de información, como por ejemplo ficheros que contengan credenciales, aplicaciones web mal configuradas, que tengan por ejemplo a lo mejor un fichero de configuración con usuario y contraseña hardcodeado, accesos a bases de datos, conexiones de red para ver si se puede explotar de alguna forma alguna relación de confianza con otros sistemas, entre muchísimas otras cosas. Esta etapa es una de las más complejas también, ¿no? En este caso nos encontramos con que necesitamos recolectar muchísima información, necesitamos ver si es posible elevar privilegios. También buscaríamos exploits dependiendo en el caso de un sistema GNU Linux, dependiendo del kernel y de la distribución que esté utilizando dicho sistema. En el caso de un sistema Windows, exactamente igual. Veríamos la versión del sistema operativo y si hay algún tipo de vulnerabilidad conocida, alguna vulnerabilidad pública, ¿vale? Si el atacante consigue elevar privilegios y ya no tiene estas restricciones, si consigue ejecutar comandos como root o como administrador, pues lo siguiente que hará, casi sin ninguna duda, será intentar garantizar accesos futuros, y esto lo hace por medio de puertas traseras. Intentará establecer servicios o cualquier tipo de mecanismo que le permita continuar accediendo al sistema, porque aunque hemos detectado aquí vulnerabilidades, hemos aplicado un vector de ataque que nos ha dado buenos resultados, es muy probable que un administrador corte esa vía de entrada, porque a lo mejor detecta también la vulnerabilidad o detecta la intrusión. ¿Y qué es lo que hará? Pues directamente cortar esa vía de entrada, intentará aplicar el parche correspondiente para el servicio vulnerable o incluso intentará detenerlo en el caso de que sea un servicio que no se esté utilizando para nada, que también puede ocurrir.
acuerdo? Entonces, lo siguiente que intentará hacer un atacante será eso, garantizar su permanencia en el sistema, que pueda volver a acceder posteriormente, y normalmente esto se hace con puertas traseras. Luego, lo siguiente en un proceso de post-explotación será, evidentemente, extraer la mayor cantidad de información posible. Ese es el principal objetivo del atacante, normalmente. Intentar extraer información, detalles que le puedan ser útiles, información sensible sobre el entorno, sobre la empresa, por ejemplo, en el caso de que se trate de una organización. Y, por último, pero no menos importante, establecer rutas, técnicas de pivoting y por forwarding para poder atacar otros sistemas que se encuentran dentro de la red del objetivo. Imaginaros lo siguiente, imaginaros que tenéis un servidor web, nuevamente, hablamos de un servidor web, bueno, un servidor SSH, FTP o un servidor SMTP que está expuesto en Internet. Bien, este servidor pues tiene evidentemente una interfaz de red que suministra una dirección IP pública, normalmente, para que otros usuarios puedan acceder desde Internet, y a lo mejor también ese servidor está conectado a la red local, con lo cual tendrá dos interfaces de red, una correspondiente a la dirección IP pública para que otros usuarios puedan acceder al servicio, y otra correspondiente a la dirección IP, a la interfaz de red de área local, que le permitirá acceder a máquinas que están dentro de la LAN. Bien, pues si un atacante consigue comprometer ese servidor, perfectamente podría emprender ataques contra otras máquinas que se encuentran dentro de la red local, dentro de la LAN, utilizando ese servidor comprometido como pivote. Esto es lo que se conoce como pivoting y port forwarding. Es una técnica que se utiliza bastante, con bastante frecuencia, a la hora de llevar a cabo pues diferentes pruebas de pentesting. Hay que tener en cuenta que esto siempre hay que hablarlo con nuestro cliente. Tenemos que definir claramente cuál va a ser el alcance de nuestro test de penetración, porque a lo mejor solamente nos piden que lleguemos hasta el punto de el servidor expuesto en Internet y ya está, y no quieren más, no quieren que intentemos entrar en la red corporativa, por ejemplo. Pues en estos casos tenemos que cortar aquí, tenemos que parar. Si tenemos vía libre, si podemos llevar a cabo pruebas de penetración contra la red local, muy probablemente vamos a encontrar más cosas que en el servidor expuesto en Internet. En primer lugar, vamos a encontrar más cosas porque hay más información, ¿no? Hay más sistemas que estarán disponibles, que estarán conectados en la red local. Hay más, digamos, puntos de fallo. Hay más ordenadores conectados y a lo mejor alguno de ellos pueda tener alguna vulnerabilidad. Otro factor a tener en cuenta es que normalmente en las redes locales la seguridad no suele ser tan estricta como la seguridad que se suele aplicar a un servidor en Internet, con lo cual si nos encontramos en un entorno con una seguridad más o menos relajada, lo más probable es que nos encontremos muchísimas vías de acceso, muchísimas formas de comprometer ese servidor, ¿de acuerdo? Entonces, esto, de comprometer estas máquinas que están dentro de la red local. Esto siempre lo tenemos en cuenta cuando hablamos de post-explotación. Bien, algo que falta también en la diapositiva es hablar de limpieza de rastros, de huellas. Esto, pues, de cara a un proceso forense es importante, ya que el atacante no querrá que se vea qué es lo que ha hecho en el sistema o qué cosas, de qué forma ha interactuado con el sistema. Esta parte es complicada, es delicada, porque muchas veces ciertos rastros no se pueden borrar. Otros sí, digamos que los más obvios sí que se pueden borrar, por ejemplo, trazas de logs o ficheros que el mismo atacante ha dejado en el sistema. Esto, pues sí, no hay ningún problema para ello, pero hay otras trazas que son difíciles de borrar, ¿no? Y un proceso forense puede detectar fácilmente este tipo de trazas. Sin embargo, de cara a lo que nos atañe en este curso, nos vamos a centrar en la limpieza de las trazas, de las huellas más habituales, ¿no? Por ejemplo, si vais a limpiar los logs de un sistema, lo que normalmente hace un atacante no es limpiar el fichero de logs completo, porque eso despierta sospechas, ¿no? Los ficheros de logs de un servidor suelen ser bastante grandes. Si borramos todo de golpe,
pues a lo mejor eso sí que le puede generar algún tipo de sospecha a un administrador. Si borramos solamente las entradas en dicho fichero de log que corresponden a nuestros accesos, pues eso es mucho más óptimo, ¿no? Bien, esto es lo que vamos a ver en la parte de post-explotación. Luego, en el bloque 7, vamos a hablar de hacking en aplicaciones web. Esto es importante, ya que de cara al acceso remoto, nos vamos a encontrar en todo caso que una de las principales vías de acceso son las aplicaciones web. Hoy en día es una de las formas más frecuentes de acceder a un servidor en Internet, aplicando cualquier tipo de técnica que se encuentra disponible, por ejemplo, en el OWASP Top 10, para poder ejecutar comandos directamente contra el servidor utilizando como pivote una aplicación web vulnerable. Por ese motivo, en este bloque nos vamos a centrar en este punto en cuestión, en este punto en concreto. Hacking en aplicaciones y servidores web. Vamos a hablar principalmente del OWASP Top 10, es una guía que hace parte del proyecto OWASP. El proyecto OWASP es una comunidad abierta que incluye diferentes tipos de proyectos que están enfocados todos al mundo de la seguridad informática. Algunas de estas herramientas y algunos de los papers que se publican en OWASP están enfocados a la seguridad ofensiva, a la perspectiva del atacante, mientras que hay otros que están enfocados al, digamos, blue team, ¿no? A lo que viene a ser la perspectiva de una persona que está defendiendo un sistema. En este proyecto nos encontramos, por ejemplo, Mod Security, uno de los proyectos más importantes hoy en día para securizar servidores Apache, servidores web Apache, y que nos permite, básicamente actúa como un IDS, nos permite detectar ataques web y bloquearlos. Entonces, bueno, son algunas de las herramientas, algunos de la información que nos encontramos en OWASP Top 10, que es en el OWASP, que es bastante útil. Luego, cuando hablamos del OWASP Top 10 concretamente, estamos hablando de una lista de las 10 principales vulnerabilidades que afectan a las aplicaciones web modernas. Es una guía que está bastante bien porque nos indica cuáles son aquellas vulnerabilidades que son fáciles de explotar y que pueden tener un riesgo alto. Fácil entre comillas, ¿no? Porque siempre nos vamos a encontrar con que depende del entorno, ¿no? Depende del objetivo. ¿Vale? Vamos a hablar de los WASP Top 10 y vamos a ver nuevamente entornos de pruebas que están preparados para precisamente prácticas de hacking web. Vamos a hablar nuevamente de escáneres, de servidores proxy enfocados a pentesting web, todo este tipo de herramientas que no son de hacking ético convencional, sino que están enfocadas principalmente al mundo web. Y vamos a ver también el impacto de estas vulnerabilidades en este tipo de entornos. Es importante ver qué se puede hacer desde una aplicación web comprometida, qué podemos hacer contra el sistema. Y bien, básicamente estos son los bloques que tenemos en el curso. Esto es lo que vamos a ver durante 20 horas que dura el curso. Y bueno, lo que os comentaba antes, espero que sea algo de vuestro interés. El curso va a estar compuesto de recursos, ¿no? De una serie de manuales que os voy a pasar, máquinas virtuales para hacer pruebas y, como decía al principio, es eminentemente práctico. La idea no es que veáis un montón de diapositivas y ya está. No, la idea es que podáis llevar a cabo todo esto de una forma autodidacta, ¿no? Yo os voy a enseñar todo lo que está relacionado con el trabajo de un pentester y luego vosotros vais a poder jugar con todo esto que os voy a dar, vais a poder ponerlo en práctica sin necesidad de que esté yo presente, por ejemplo. Cuando termine el curso vais a poder hacer pruebas, vais a poder hacer prácticas y vais a poder preguntarme. Sobre todo esto también es importante, ¿no? Porque si tenéis cualquier tipo de duda, os atascáis en lo que sea, pues siempre es bueno contar con alguien para que os pueda guiar. Y en este caso voy a ser vuestro tutor, voy a colaboraros en todo lo que necesitéis, incluso después de que termine el curso. Después de que termine el curso podéis preguntarme sin ningún problema y yo os voy a guiar, ¿de acuerdo? Muy bien, espero que haya sido de vuestro interés esta breve introducción. Espero veros en el curso de Hacking Ético para Profesionales
Y bueno, si tenéis cualquier duda, cualquier cosa que queráis saber sobre el curso, podéis poneros en contacto en el email info@aledit.com o llamar directamente al teléfono que aparece en pantalla. ¿De acuerdo? Muy bien, esto es todo de momento. Muchas gracias y hasta la próxima.